Buen momento para cortar, po. Sí, cortamos en el momento justo. Bien, ahora renovamos el tiempo, así que Esperemos ahí que los chicos vuelvan a terminan. ingresar. Sí, ya faltan poquitos. Voy compartiendo pantalla nuevamente. Estamos acá. Ahí estamos. Hola, ¿escuchan todos bien? Por favor, los que vayan entrando, silencien el micrófono. Si pueden poner nombre, así los identificamos. Ahí hay gente que está entrando. Por favor, los que entran, silencien el micrófono. Si no, lo tengo que silenciar a Iván también. Te dejo sin voz un rato, Iván, y silencio a todos. Dale. Perfecto, ya arrancamos, chicos. Unos minutitos, 37, creo que éramos 45 más o menos. 45. Eduardo se quedó pensando en el tema y dice que es un suspiro. Podría ser. Bien, Ignacio, eso es lo que recién discutimos hablamos con Libardo, que estaba más arriba, que es por el aumento del trabajo, por la obstrucción del flujo eh, de la vía aérea. Podría ser una opción, pero no, en este caso no lo era. No era la causa. 37, quizás están teniendo, falta un ojo para ver al paciente. Claro, Así es, Javier. Sí, uno pasa mucho cuando uno se empieza a interiorizar en este tema que se pega a la pantalla y deja ver al paciente. sí, es verdad. Y la clave a veces es ver al paciente y no al ventilador. 37, nos quedamos ahí. No se sumó más nadie. Démosle, ¿Seguimos? digamos. Bien. Entonces, habiendo descartado varias de las posibilidades que muy bien ustedes fueron sugiriendo y que creo que todos pasamos por esas mismas instancias que ustedes, llegamos a la conclusión de que en este caso el problema de la sincronía tenía que ver con esto, ¿sí? Esto es un zoom de la foto de tanto la curva de presión, ¿sí? Como la curva de flujo-tiempo y la curva de volumen, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer en este gráfico hecho por nosotros es aumentar un poquito más la curva de flujo. Si ustedes prestan atención en la fase expiratoria, como dijimos, este paciente tenía una obstrucción al flujo aéreo, no solo por la patología de base, que era el EPOC, sino también por la amiloidosis bronquial. Entonces esto hace que la resistencia al pasaje del flujo aéreo sea bastante más elevada de lo normal, ¿sí? Además es una paciente obesa, que lo que quiere decir es que estas dos situaciones tenemos, por un lado el componente resistivo de las vías aéreas y por otro lado el componente tóraco-pulmonar, que es por la obesidad, ¿sí? Tenemos una impedancia del sistema muy aumentada, ¿sí? Esto hace que el pulmón y tanto el sistema y las vías aéreas cuando se insuflan acumulen determinada cantidad de energía, ¿sí? Y esto hace que el proceso de la fase expiratoria sea bastante más violento, ¿sí? Cuando el sistema tiene mucha impedancia, la entrada del flujo genera un acúmulo de energía importante, ¿sí? ¿No es cierto, Iván? Así Esto es. hace que en la fase expiratoria se vacíe rápidamente, ¿sí? Perdón, admito a Juan Pablo que está ahí esperando. Entonces, este vaciado violento, ¿sí? De la salida del flujo aéreo tiene un efecto rebote
¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Sí? Este efecto rebote del flujo, que parece un ciclado prematuro, pero no es, ¿sí? Para hacer un ciclado prematuro tendría que faltarnos el pico flujo expiratorio. En este caso lo tenemos completo, ¿sí? Entonces, este rebote, por así decirlo, relajación de los músculos respiratorios y relajación del tejido tóraco-pulmonar en sí, hace que ese movimiento de flujo desencadene un nuevo ciclo, ¿sí? Estando el trigger en flujo. Por eso el kinesiólogo fue y cambió el trigger a presión, y vean que después la sincronía o el movimiento del flujo seguía siendo el mismo, pero ya no se desencadenaban dobles disparos, ¿sí? Entonces sería un doble disparo generado por el paciente, ¿no, Iván? Por el sistema Sí, del paciente en realidad. sí, así es. No, interesante el caso porque no, como les decía, reportes de este tipo de causa de doble gatillaje no hay actualmente. Y es algo que uno, claro, lo podría manejar como un gatillaje reverso, pero al final la causa, lo único que podía revertirlo era modificar la sensibilidad. Exactamente. Lo que dice Matías es, no es la misma sincronía, Matías, porque la anterior era un ciclado inefectivo, un disparo inefectivo, perdón, que era por otro problema que estaba sufriendo el paciente. En este caso teníamos un doble disparo, el paciente en realidad no estaba haciendo nada. ¿Sí? Lo que pasa es que por este movimiento de flujo y relajación del sistema y la energía que recién hablamos, desencadenaba un nuevo ciclo, ¿sí? Pero el paciente en realidad no estaba haciendo nada. Lo que yo creo que Matías se refiere a la primera parte de la curva de flujo expiratorio, la espiga que se genera por la obstrucción. Ah, puede ser. Claro, la misma gráfica, decís. Perfecto. Genial, ahí está. Perdón, Matías, yo no te entendí Por la bien obstrucción y es la misma, sí. exactamente, la misma gráfica, exactamente. Eso en sí, Matías, eso no es asincronía. Claro, Esta sería la gráfica normal para este paciente. Esto es lo que se debería ver, lo esperable. exactamente. Pero Sum- súper interesante el caso. sí, sumado a que este paciente de este caso que estamos viendo ahora es una paciente obesa, ¿sí? Y tiene esta amiloidosis bronquial que en el paciente anterior, si bien eran EPOC los dos, no tenía los mismos problemas que este, ¿sí? Por eso también nos guía un poco para saber la causa de esta sincronía. Por eso, en un principio, en la guía, nosotros eh, remarcábamos el hecho de identificar los antecedentes y el motivo que llevó al paciente a la ventilación mecánica y observar, claramente, observar al paciente. ¿Sí? Bueno, si no tienen más dudas sobre este interesante caso, pasamos al siguiente. Eh, seguimos. Bien, en este otro caso, y es el último, ¿sí? Así no los torturamos toda la noche, es un paciente POC también, que sufre dos paros cardíacos, un paciente masculino, dos paros cardíacos que fueron reanimados luego de un posoperatorio coronario, que en el momento de la detección de la sincronía se encontraba febril, ¿sí? Con aumento de la sedación, con requerimiento, perdón, de analgesia y vasopresores, en un RAS de -5, en una fase de soporte total, ¿sí? Recuerden todos estos datos, ¿sí? Bien, este es un video un poquito más casero que los que vimos anteriormente, pero bastante interesante. Observen la curva de presión-tiempo, ¿sí? La curva de flujo-tiempo, cómo se presentan los ciclos, es más cortito, lo vemos de vuelta. Cómo se presentan los ciclos y cómo se observa tanto la curva de presión y la curva de flujo, ¿sí? Estamos en un modo controlado por presión, ¿sí? Y recordando los datos del paciente, dijimos que era un paciente con una sedación profunda, en un RAS de -5, ¿sí? Es un paciente que va a tener nulos esfuerzos respiratorios generalmente. Eh, tenía una fiebre que podría estar aumentando quizás el drive, pero sabemos que está bien sedado, está con un RAS de -5, por eso es importante valorar tanto el RAS y el dolor en estos pacientes, ¿sí? En el chat
A ver. Parecería Libardo, un trigger reverso, un disparo reverso. Dicen varios, Javier y Libardo. Libardo está muy afilado, me parece hoy. Disparo Adrado reverso. 1979 también dice disparo reverso. Me parece que acá estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Yo creo que le hemos dado tanta promoción al gatillaje reverso en, en Sí. los grupos que todos ven gatillaje reverso en todas partes. Pero eso de alguna manera también es importante porque antes nadie sabía del gatillaje reverso. Exactamente. Hasta el 2013 nadie sabía del gatillaje reverso. Y acá sí tenemos paciente, les voy a mostrar el paciente. Vean cómo se insufla el tórax cuando ingresa el flujo, ¿sí? Y cómo responde el diafragma. Hace contracciones bastante violentas que son las que desencadenan ese doble disparo que veíamos, ¿no? Se ve bastante claro. En este caso, si podríamos ver las dos instancias, el ventilador y el paciente, veríamos que es bastante claro. En este caso, ¿qué asincronía identificamos? Estamos todos de acuerdo, me parece, ¿no? Sí. Un trigger reverso bastante claro. ¿Cuál podría ser la causa? Y acá, Iván, ¿qué decimos? Acá no sabemos, nadie sabe todavía cuál es Nadie la sabe. causa de los gatillajes reversos. Ahora, se han descartado algunas, po. Antes se creía que eso eran mediadas por reflejos vagales, pero como se ha demostrado que en último reporte de casos 2018-2019 que se presentan pacientes con muerte cerebral y en pacientes también trasplantados bipulmonarmente, se descarta esa teoría. Lo que se postula es que pueden ser reflejos espinales o activación de receptores de estiramiento. Esas son como las dos opciones, las líneas que se están tirando, pero son, hasta el momento son puras cosas descriptivas las que hay y nada concreto sobre las posibles causas del trigger reverso, ni los No, posibles. Bueno, en general las sincronías no tenemos ningún estudio que sea causa-efecto, son todos estudios descriptivos de asociaciones. exactamente. Sí, lo que describen en estudios, si bien el trigger reverso es una sincronía que se describe o se trae a la clínica en el 2013 por el grupo de Akumaniaki, el entrainment o el arrastre de la frecuencia del ventilador es algo que se viene estudiando desde bastante antes, que se observaba ya en animales y después en seres humanos. Y muchos hablan de que la generación del ritmo respiratorio en realidad tiene múltiples etapas, tanto medular, como decía Iván, y hasta los niveles más altos del sistema nervioso central, donde ya la frecuencia respiratoria no solamente es, eh, es manejada o es asistida por reflejos, sino que tiene que ver también con la emoción del paciente, si tiene dolor, si tiene ansiedad. Entonces, a nivel cortical, la frecuencia respiratoria puede ser variada, ¿sí? Tanto como la intensidad, la profundidad y el tiempo a nivel cortical. Lo que pasa en estos pacientes que presentan el trigger reverso, como dijimos, una condición clave es que estén profundamente sedados para que nosotros podamos ver esta sincronía. Esta sedación profunda lo que hace es, provoca una abolición del control cortical, ¿sí? Del control cortical de todo lo que es la influencia del dolor, la ansiedad, del que hablábamos recién. Entonces el control pasa a formar parte o pasa a tomar control las zonas medulares, las zonas más bajas del sistema nervioso central, que más que nada actúan de manera refleja, ¿sí? Que es lo que decía Iván, por el estímulo tanto de los mecanorreceptores pulmonares, mecanorreceptores de los músculos inspiratorios, extratorácicos, ¿sí? No se sabe en sí bien cuál es el que tiene más peso sobre otro, pero sí sabemos que son reflejos que llegan a través de la médula y que a partir de ahí desencadenan una respuesta del diafragma. Libardo dice Hering-Bauer. Claro. Bueno, viene desde este punto. Adrada pregunta si el gatillaje reverso se debe observar sumatoria de volumen. No siempre, no siempre, Sí. Adrada.
podemos verlo como un ciclado prematuro, por ejemplo, y esto va a depender del momento en el que se produce, la contracción y la profundidad con la que se produce esa contracción. Lo puedes ver como un simple ciclado prematuro o como un doble disparo, como vimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Y a partir de esto les quiero mostrar esta imagen. Iván, si querés agregar algo más, yo muestro la imagen. Sí, bueno, el gatillaje reverso, el problema que se tiene, ¿cierto? Cuando uno se está iniciando en el tema de la sincronía es que puede simular prácticamente toda la sincronía. Si está en modo controlado por volumen, te puede confundir con una sincronía de flujo insuficiente, te simula ciclados prematuros, te simula doble gatillaje, ¿cierto? Eh, Puedes confundirlo incluso con esfuerzos inefectivos de repente. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto. Si no se tiene en cuenta el contexto en el cual está el paciente, el nivel de sedación, sobre todo una sincronía muy difícil de ya identificar y mucho más difícil de manejar. Claro, porque no sabemos por qué se produce. No sabemos cómo se produce. Y, Claro. los métodos que se han utilizado y que han sido más efectivos y que solo han sido demostrados en reporte de casos en los últimos 2 años, son contradictorios con la premisa fisiopatológica que se postula en relación al gatillaje reverso, que son aumentar el volumen corriente, modificar la frecuencia respiratoria, que esos son los que han sido documentados. Entonces, el trabajo Hoffman es un reporte de casos que aumentando el BT desde 6 ml por kilo de peso ideal a 8 ml por kilo de peso ideal, demostraron que disminuyeron significativamente las presiones meseta, el driving pressure, de presiones transpulmonares también, de pacientes que presentan gatillaje reverso, ya solo con aumentar el BT. En otros estudios han disminuido la frecuencia respiratoria y lo han logrado revertir, y en otros estudios han aumentado la frecuencia respiratoria y lo han logrado revertir. Entonces, cada gatillaje reverso también es un caso único y hay pacientes que usando todas las estrategias no van a revertir y que la solución va a ser, dependiendo del contexto del paciente, va a ser o bloqueo neuromuscular, ¿cierto? O superficializar. Claro. Claro, la alternativa quizá que por ahí en la práctica que más, en mi caso, por ahí he visto, es variar la frecuencia respiratoria. Generalmente disminuirla para que el centro respiratorio tome el control de la frecuencia y de esa manera poder acoplarse un poco más con el ventilador. Y entonces ya ahí la respuesta disminuye, generalmente disminuye bastante como dice Iván, determinados pacientes. Hay pacientes en los que podés variar frecuencia, presión, volumen, flujo y no hay manera de resolverlo. Simplemente a veces alargás las veces que se va a repetir la sincronía o se pone un poco más caótico el tema y lo hace más frecuentemente. Entonces hay pacientes en los que hay que evaluarlos, ver qué variables podemos nosotros setear o modificar para tratar de cambiar la sincronía y si no, si la situación clínica del paciente nos obliga, hay que recurrir a los bloqueantes neuromusculares. Claro, claro. Bien, acá tengo dos preguntas. Si el gatillaje reverso en la segunda ventilación no se debería ver la inflexión del trigger. Sí, se debería ver la contracción del diafragma en la respuesta, digamos, en la contracción. Sí. Y Claro. lo que dice Libardo, Seguido acompañado de una insuflación pasiva primero, porque ese es el estímulo que lo claro, gatilla. claro. La única manera de estar seguro, dice Libardo, es comparar la curva de flujo con presión esofágica. Eh, Fíjate, Libardo, que a ver, el gol estándar, si querés, sería así, el balón esofágico, que es lo que vemos acá en esta curva. Vean, curva de presión-tiempo, flujo-tiempo, ¿sí? Y presión esofágica. Lo que, como bien decía Iván, el estímulo es el inicio del ciclo por parte del paciente. Vean que acá el paciente no está haciendo nada, ¿sí? Y unos milisegundos después se activa el diafragma y desencadena, por ejemplo, lo que vemos acá como un ciclado prematuro. Esto es lo que nosotros veríamos en las curvas del respirador.
a simple vista uno lo ve sin pensar en el contexto clínico y dice esto es un ciclado prematuro, ¿sí? Si tuviésemos un balón esofágico nos damos cuenta que la activación del diafragma se produjo unos milisegundos después y esto está hablando claramente de un trigger reverso en el contexto de un paciente sumamente sedado. Como retomando la pregunta de Libardo, si tenemos un balón esofágico es 100% el diagnóstico, pero vean que en el video anterior no necesitamos un balón esofágico y fuimos claramente todos a buscar el trigger reverso, ¿sí? Porque ya tenemos en claro que el inicio tiene que ser dado por el ventilador, ¿sí? La situación del paciente, la sedación profunda y después la respuesta del diafragma. Creo que con esos 3 puntos uno ya podría casi asegurar el diagnóstico. Además que siempre se va a presentar en una relación, en un patrón. Y si uno tiene más dudas aún, lo que uno podría hacer es pasarle un par de segundos a ese paciente a un modo espontáneo para ver si gatilla o no. Si no gatilla, claramente es gatillaje reverso. Exactamente, eso es O la solución más hay, casera. o hay casos en que pacientes están en esa fase de transición, ¿cierto? Que puede que gatillen algunos ciclos de manera espontánea, pero no tantos como, ¿cierto?, se están produciendo en este modo más controlado. Ya también les puede pasar eso, que el paciente lo pasa en espontáneo y gatille unos 3 ciclos, por ejemplo, de manera espontánea, pero porque está en esa transición, ¿cierto?, de superficialización, pero que también puede generar gatillaje reverso. Claro, eso es el entrainment, el arrastre de la frecuencia que venía recibiendo, del estímulo que venía recibiendo, y arrastra esa frecuencia por unos segundos o algunos ciclos y después cesa, ¿no, Iván? Es lo que vemos Así, cuando lo pasás a soporte o sí, modo espontáneo. Eh, así es. Como vimos en el video anterior, la situación que se estaba presentando era esta, ¿no? El ventilador iniciaba el ciclo, el paciente no hacía nada hasta que desencadenaba una contracción violenta del diafragma y un doble disparo, ¿no? Bueno, hay gente que se sigue sumando. Eh, Bien, entonces acá, ¿qué hacemos con este paciente? Y dada la situación clínica, yo creo que lo más probable es que termine bloqueado. Exacto. Sí, no nos queda otra, sino otra alternativa. Sí, porque Hay que, como... sí, hay que probar las estrategias, hay que aumentar un poco el volumen corriente hasta Ujú. máximo 8 ml por kilo de peso ideal, un par de minutos. Si eso no resulta, modificar la frecuencia respiratoria. Si eso no resulta, traten de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y si no resulta eso y el paciente no está en condiciones de progresar en la desconexión, hay que bloquear a ese paciente, porque ese paciente, aumentando el nivel de sedación sin bloqueo, lo único que se va a producir es que este estímulo se vaya perpetuando. La única forma de abolir este reflejo es bloqueándolo. Claro. Lo que dice Sol es que en la clase anterior, en la clase previa, llamaba la atención que cambian los parámetros de seteo para adaptar al paciente y luego vuelven a los previos. Si se Es adaptaban que a ahí, es que ahí lo que estamos haciendo, Sole, es utilizar esa estrategia, como te comentaba. Está la estrategia de aumentar el volumen corriente para abolir este reflejo, y una vez que abolimos este reflejo lo restablecemos a los parámetros originales. Está la otra estrategia de modificar la frecuencia respiratoria, pero si ninguna de esas estrategias funciona y el paciente no está en condiciones, ¿cierto?, de disminuirle el nivel de sedación y pasar, por ejemplo, a modo más espontáneo, donde, como dice Juan Martín, la parte cortical, ¿cierto?, asuma el control de la respiración, ese paciente, si se le aumenta el nivel de sedación y no se bloquea, va a seguir con este fenómeno. Por lo tanto, ese paciente hay que bloquearlo para que se pueda suprimir este reflejo, si es que no te funcionan las otras estrategias que te mencionamos. exactamente. Sí. Bueno, y el problema con esta sincronía es esto, que se encadena el doble disparo y la suma de presión, la suma de volúmenes, ¿sí? El breathtaking, como dice acá, y las presiones elevadísimas en un sistema que van a producir sin duda una injuria a largo plazo, ¿sí? Y no tan largo plazo, que es lo que vemos en los pacientes con COVID, ¿no? Los pacientes con COVID que tienen este trigger reverso o que ingresan con asincronías de flujo, que elevan mucho la presión del sistema, después terminan con el fenotipo H que describió Gattignoni, ¿no? Esta es Bueno, la sincronía más frecuente en pacientes COVID. sí, Nosotros hemos visto gatillaje reverso en todos los pacientes COVID, la mayoría.
diría un 70-75% de los pacientes COVID bajo nivel de sedación profundo han presentado este tipo de asincronía. No sé si la obesidad tendrá algo que ver también en este cuento, porque en este tipo de paciente en específico hemos visto mucho gatillaje reverso. Ahí, perdón, Iván, está comentando Javier, dice que él trabaja en una, en urgencias y que la gran mayoría de los pacientes están altamente sedados, la mayoría presentan ciclados prematuros, no ha logrado corregirlo y que debe recurrir a bloqueantes. ¿Se acuerda que Angelo Roncagli, Angelo, mencionaba que se daba mucho en pacientes COVID, si mal no recuerdo? ¿Cuál es la causa? Hiperactividad diafragmática, centros. Sí, Sí, lo que por ahí nosotros vemos al inicio de la ventilación de estos pacientes es que tienen un drive sumamente aumentado por la hipoxemia severa con la que se presentan. Si ustedes recuerdan los mecanismos que estimulan el drive ventilatorio, uno es el más potente, uno de los más potentes es la hipoxemia. Entonces el paciente ingresa con una necesidad de flujo, una necesidad de aire muy importante y generalmente los tiempos inspiratorios del ventilador no le son suficientes, inclusive lo que aporta el ventilador no le es suficiente, ¿sí? Entonces en ese caso muchas veces se presentan de esta manera. Iván, vos que quizás tenés más casos de COVID que yo, ¿qué podés comentar? sí, porque Javier es un colega de acá de Chile, Ah, Javier. que lo hemos tenido también en el taller de asincronía. Y sí, acá lo que se ve mucho es que una vez que se cede al paciente empiezan a aparecer los gatillajes reversos y una vez que el paciente, o sea, ingresa, ¿cierto? Ingresa con un drive respiratorio, como tú mencionas, por esta hipoxemia severa muy aumentado. Eso es lo que va a generar que se generen ciclados prematuros y dobles gatillajes, pero por este aumento del drive respiratorio. ¿Ya? Por lo tanto, ese paciente, dejarlo bien cómodo, ojalá mientras empieza a hacer efecto la sedación en un modo controlado por presión, un asistido controlado por presión, ¿cierto? Donde no dependa de un volumen tidal programado por el momento, de una vez ya que esté en un nivel de sedación más profundo, pasarle a un modo controlado por volumen. Pero sí llegan con un drive respiratorio muy aumentado y esa es la causa de asincronía de flujo insuficiente si ese paciente de golpe lo pasamos a un modo controlado por volumen, ¿cierto? Y que presente doble gatillaje y que presente ciclados prematuros. Exactamente. Sí, nosotros tenemos la misma experiencia lo hemos visto lo mismo con los pacientes. Realizamos y se realiza sedación inversa. Claro, cuando lo intubas empiezan con las asincronías. Sí. Tal cual. Permiso, Iván, les comento, esta diapo final es el curso de asincronías que damos desde el Hospital Italiano, acá de Argentina, 100% virtual. Ya tenemos 4 ediciones y la idea es en octubre de este año largar una quinta. Por eso le pedí permiso a Iván para comentárselos en este momento. Oscar Muñoz, ¿usted está en el Curvas o se lo está diciendo Iván? No, te lo está diciendo a ti, Ah, me Oscar, lo está también es un diciendo a mí. colega de Chile. Ah, bien. No, quédate tranquilo, Oscar. Cualquier duda o consulta, estamos en el foro. No, no te preocupes. La idea no Te es, van, te van a colocar puro gatillaje reverso en el examen. claro, no es matar a nadie. Quédate tranquilo. La idea es que aprendamos y podamos debatir todos, tanto en el curso, en los foros o en el mail. Tienen todos nuestros canales de contacto. Bueno, te agradezco, Oscar. Muchas gracias. Bueno, no sé, Iván, ¿tenés alguna? Me quedó una duda, dice Sole, acerca del segundo video. ¿Por qué pasan el trigger a presión y no a flujo? Bien, vuelvo para atrás. Recuerda, Sole, que en ese caso no es un gatillaje reverso. El tema es que si el segundo ciclo, el doble gatillaje, se estaba produciendo, ¿cierto? Por este efecto rebote, ¿cierto? Provocado por la condición del paciente. Por lo tanto, dejaron menos sensible el ventilador mecánico para que no siguiera presentándose este fenómeno. Claro, en realidad Sole se pasó de trigger de flujo a trigger de presión, ¿sí? Porque lo que veían los kinesiólogos en ese momento es que ese es lo que decía Iván, el rebote del flujo, ¿sí? En las tubuladuras hacía que la válvula inspiratoria lo sense como un inicio por parte del paciente y desencadenaba un nuevo ciclo.
al pasarlo a trigger por presión, ese movimiento del flujo no genera el cambio de presión necesario, ¿sí? Entonces no se desencadena un nuevo ciclo. Esa fue la solución. Súper. Genial. Quedó claro. Vamos cerrando entonces, Juan. Vamos cerrando. Bueno, un millón de gracias, Iván, por la idea, por invitarme. La verdad que me parece que salió bastante bueno. Muy, muy contento de mi parte. Sí, también. Muchas gracias también a todos los que participaron por el interés, por la participación acá en el chat. Y la idea es seguir haciendo, llevando a cabo instancias como esta, ¿ya? Si hay gente dispuesta a participar, ¿cierto? A compartir también su experiencia, son bienvenidas a seguir aportando ahí con los grupos, en el grupo de Facebook, y ojalá vayan aportando sus casos porque esto es algo que nos sirve a todos. Nosotros también seguimos aprendiendo constantemente este tema, es un tema que todavía no está nada claro y del cual todos podemos aportar mucho. Exactamente, tal cual. Así que bueno, sí, agradecerles a todos los que se pudieron conectar y próximamente programaremos otra y trataremos de seguir aprendiendo juntos. Así que muchas gracias a todos. Muchas Nos gracias, hasta luego. vemos en la próxima.